Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver mi video. Hoy quiero compartirles cómo hice este arete de concha con una perla en el centro. Para este arete utilizo hilo de se llama Eulalie. Lo utilizo porque es un hilo delgado y también ayuda a permanecer firme el tejido. Y utilizo este crochet del número 2 para que la puntada sea pequeña. Y aquí está la perla. Yo estoy utilizando en este caso color gris, pero pues hay de diferentes colores. Vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es un anillo mágico. Alrededor de este anillo mágico voy a tejer 12 varetas. Inicio tejiendo 3 cadenas, va 1, 2, 3. Y ya voy a tejer 12 varetas alrededor. He terminado de tejer 12 varetas o bastones. Ahora lo siguiente es cerrar el nudo y unir la última vareta con la primera. Y cierro con punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a cerrar bien el centro. Que quede bien cerrado el círculo. Continuamos. A ver, vamos a ver. Aquí voy a tejer 1, 2, 3. Y alrededor de este círculo voy a ir tejiendo 2 varetas o 2 bastones en cada orificio, para que yo al final tenga 24 varetas. Voy a tejer 2. Otro es. Y así voy a continuar tejiendo todo alrededor. Dos varetas. Ya tejí una. Ahora otra. 2 varetas en cada orificio. Una vez que he tejido las 24 varetas, lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado y ya terminé. El siguiente paso es cortar el hilo y perderlo. Vamos a perder
este hilo y el otro que al principio usé para iniciar el bordado, el tejido, perdón. Una vez ya escondido los hilos, lo único que voy a hacer es, en cualquier lado del arete, es doblarlo, así, porque voy a poner la perla, lo voy a introducir. Aquí ya depende si yo quiero que esté como este, o si quiero que esté más visible la perla, más para abajo. Ahí ya es opcional. Entonces, lo que yo hago es introducirlo. Por ejemplo, lo puedo introducir ahí. Es un ejemplo nada más. La introduzco aquí. Y va a verse así, de esa manera. Y acá atrás, con mis pinzas, voy a cerrar. Entonces, vamos a hacerlo. Miren, yo introduje mi gancho de la perla en donde termina la primera vuelta, junto donde termina el primer círculo. Ahí lo voy a introducir para cerrarlo. Ahora sigue cerrar en la parte de arriba para que se forme la concha. Ahora sí voy a doblar y voy a tejer estas dos cadenas, a unirlas con estas de este lado, para cerrar y formar la concha. Lo que hago es esto. Y así voy a ir cerrando para que me quede formada la concha. Y de aquí solamente voy a tejer una cadenita, 2, 3. Tejo 3 cadenas para de acá, de la primera de aquí, pueda de ahí colgar el aro del arete. Voy a cortar aquí para perder el hilo. Voy a poner el ganchito y a perder este hilo y a perder este. Vamos a ver. Para perder los hilos, pues lo único que hacemos es siguiendo el mismo lado que lleve el hilo. Lo meto y así me voy a ir llevándolo para este lado, para que se vaya perdiendo entre el tejido. Y una vez que ya se pierda entre el tejido, pues ya lo corto si es muy largo y ya hasta donde yo
yo vea que ya no necesito más irlo perdiendo. Ahí está mi arete. Y aquí está el otro. Estos dos. Ahí están las conchas con las perlas. Gracias por ver mi video. Gracias por estar en mi canal. Y nos vemos en un siguiente video. Los invito a que se suscriban si no están suscritos, que le den like, por favor. Gracias.